Episodio número 3281. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 18 de noviembre el poder del ejemplo. Avanzando en el marco de esta lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Esta semana hemos continuado con buen pie por la gracia de Dios en esto que tiene que ver con estas lecciones de vida que se pueden extraer de lo que hicieron Josué y Caleb, pero especialmente Caleb con su ejemplo. En la parte del sábado domingo estuvimos viendo fidelidad, cómo, ¿verdad?, esa fidelidad de parte de Caleb es resaltada. Luego, en la parte de ayer lunes, estuvimos viendo dame ese monte, y esa actitud de Caleb a sus 85 años de tener el vigor y la disposición de hacer lo que Dios le había dicho. Y para hoy tendremos la lección El poder del ejemplo. También recibiremos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, complementando brevemente lo que tiene que ver con la lección de ayer, y lo haremos bien próximo en este programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de ella y a ponerla en práctica, para que de esa manera esto se refleje en una bendición no solo para nosotros, sino para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El poder del ejemplo. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 15, versículos 16 al 19, Jueces capítulo 1, 13, luego el capítulo 3, versículos 7 al 11, para responder a la pregunta: ¿qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo? ¿Cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven? Y antes de adentrarnos aún más en esto que tiene que ver con la lección de hoy, el poder del ejemplo, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente complementará, como le dije, la lección en el día de ayer acerca de otro espíritu. Bienvenido, pastor y profesor. En Josué 14, los versículos 6 en adelante, Caleb le recuerda a Josué lo que él hizo en tiempo de espiar la tierra de Canaán, la buena información que trajo a los hijos de Israel, juntamente con Josué, y la promesa que Dios le dio de que iba a heredar la tierra que sus pies pisaron. Cuando se lee el libro de Números, en el capítulo 14 y el versículo 24, allí menciona una fraseología bastante interesante. Allí dice que Josué y Caleb, en este caso especialmente Caleb, que es del cual se está dando la promesa, dice: pero a mi siervo Caleb
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa frase, hubo en él otro espíritu, indica que los otros 10 fueron guiados por un espíritu diferente al que fue guiado Caleb. Y claro, también incluyendo Josué. ¿Cuál sería este otro espíritu del cual fue guiado Caleb? Podemos pensar que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue quien guió a Caleb, ¿quién guió entonces o cuál espíritu guió a los otros 10 espías? Porque si Caleb y Josué, incluyéndolo también a él, fueron guiados por otro espíritu, los otros 10 fueron guiados por espíritus diabólicos. En nuestras decisiones, nosotros podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por espíritu de demonios. Evidentemente, la pregunta es, ¿cómo es que estos líderes de Israel, personas de confianza de Moisés, que fueron mandados a espiar la tierra, se dejan guiar por espíritu diabólico? Esto indica que el ser líder no nos hace inmune a ser mal guiados, a tener prejuicios contra Dios, a quejarnos contra de Él. El hecho de que estos 10 espías fueron inspirados, guiados por espíritus diabólicos, indica que ya ellos tenían dudas en su corazón. Una persona de fe, una persona de confianza, una persona que está pensando en glorificar a Dios, no es guiada por espíritus de demonios. Esto solamente puede suceder con personas que dudan, con personas que abren su corazón a lo más fatal, a lo malo. Lo que indica que Caleb estaba pensando en glorificar siempre el nombre de Dios, con una mente positiva y con el deseo de hacer su voluntad. Eso permitió que el Espíritu Santo lo pudiera usar y traer una información de inspiración. Gloria a Dios, muchísimas gracias por enviarnos este comentario. Y tal y como usted dice en Josué capítulo 14, del 6 en adelante, Caleb le recuerda a Josué lo que hicieron cuando espiaron originalmente. No había visto tampoco, ¿verdad?, esa parte, y yo sé que quizás tampoco alguno de ustedes, cuando dice que Caleb tenía otro espíritu, implicaba que los demás tenían un espíritu diferente. Evidentemente, si Caleb y Josué tenían el Espíritu Santo, los demás espías, ¿qué espíritu tenían? Así es, espíritu de demonios. Y esa lección que usted extrae vale oro, a saber que el hecho de que seamos líderes, como eran estos otros 10 espías, no implica que si nos descuidamos, nos pueda guiar un espíritu de demonio. Esa es una parte que nos duele admitirlo, pero es la realidad. Usted y yo no somos infalibles. Podemos fallar en esta parte. De ahí que velemos y seamos conscientes de esta realidad y busquemos cada día la dirección de Dios para evitar que esto suceda. Aunque otros se dejen usar por espíritus de demonios, podemos con la ayuda de Dios ser guiados, al igual que Caleb, por el Espíritu Santo. Continuando entonces, vamos a ir directamente con la lectura de Josué capítulo 15, del 16 al 19. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer.
Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negueb, también dame fuentes de agua. Él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Ahí está lo que dice Josué capítulo 15, del 16 al 19. Ahora veamos Josué capítulo 1 y el versículo 13. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio Acsa, su hija, por mujer. Ahí está lo que dice Josué capítulo 1 y el versículo 13. Ahora veamos lo que dice Jueces capítulo 1 y el versículo 13. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Acsa, su hija, por mujer. Ahí está lo que dice Jueces capítulo 1 y el versículo 13. Ahora veamos Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahí está lo que dice Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo? ¿Cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven? Aquí escribí. Lo primero es que aquí hay dos historias entrelazadas. Número 1, la de Acsa, hija de Caleb, la cual fue entregada como esposa al que conquistó Kiriat Sefer. Esta, cual hija de su padre Caleb, le pidió autorización para quedarse con los ríos que bordeaban la tierra que su padre le había entregado. Lo segundo es que la historia impresionante de su esposo, que no solo fue tenaz y valiente como Caleb al conquistar la tierra que se le desafió a tomar de Kiriat Sefer, sino que tiempo después que Israel hiciera lo malo ante los ojos de Jehová y cayeran esclavos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, Otoniel fue el hombre valiente utilizado por Dios, que siguiendo el ejemplo de Caleb, peleó y liberó a su pueblo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que definitivamente este ejemplo de Caleb se reprodujo de manera magistral, tanto en su hija Acsa, como también en el que llegó a ser su yerno, Otoniel, que era de paso su sobrino. Eso es sumamente, ¿verdad?, interesante, porque estaba dentro del clan de la familia de Judá. En este pasaje, Caleb ofrece a Acsa, su hija, en matrimonio a quien conquiste a Kiriat Sefer. Otoniel conquistó la ciudad y recibió a Acsa por esposa. Esta historia es impresionante porque revela una vez más el valor, la fe y la disposición de Caleb para enfrentar desafíos. También muestra que la siguiente generación
de israelitas siguió el ejemplo de esos gigantes de la fe, Caleb y Josué. A medida que la generación mayor concluía su ministerio, una nueva generación estaba dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. Y esto es maravilloso. El hecho de que Dios siempre levante un remanente, siempre levante un pueblo fiel, y nosotros, ¿verdad? A medida en que nos vamos haciendo adultos mayores, a veces creemos que ya después de nosotros todo se va a perder. No va a haber una generación consagrada al Señor, pero no es así. Siempre Dios ha tenido sus valientes y los tendrá, ¿verdad? Valientes y fieles, yo diría, y los tendrá hasta el fin de la historia. Y eso es glorioso porque obviamente uno no quiere que el legado o que el esfuerzo que hemos hecho de mantener los principios muera en nosotros, sino que esto siga de generación en generación, y así lo hará porque Dios, como hemos visto, siempre levanta un remanente que va subiendo, pero obviamente si nosotros le damos el buen ejemplo, porque esa es la parte que se está destacando aquí. Alentada por su marido, Axa muestra la misma fe y resolución de su padre cuando le pidió a Josué: dame la región montañosa. Con su determinación y audacia, Axa continúa la línea del ejemplo de Caleb en el cumplimiento de la promesa de poseer la tierra. Y esto es maravilloso porque vemos a su propia hija que vio cómo su padre peleaba, luchaba, pedía, no tenía miedo de luchar y de buscar las cosas que ya Dios le había prometido. Y en este caso, ella le dice lo mismo: dame esa región montañosa. Aunque claro está, Otoniel la motivó, pero fue ella la que decidió decirle a su padre. Ella pudo haberle dicho: no, dile tú porque yo tengo miedo o esto y que lo otro, pero así como su padre, fue valiente. De hecho, la tierra era un regalo de Dios para Israel, pero éste debía tomar posesión de ella reclamando las promesas del Señor con fe y valentía. La determinación de Axa prefigura la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos, y no se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ellas y a sus familias. Esto definitivamente que nos recuerda no solamente el ejemplo de estas mujeres en el tiempo de Jesús, sino también de esas mujeres como Ruth, como Esther y como hemos visto hasta ahora, mujeres valientes de fe que también reclaman las promesas de Dios y son ejemplos a seguir. El ejemplo de una fe genuina y valiente puede encender la llama del liderazgo en las nuevas generaciones. Yo siempre he visto esto como una realidad. A veces hay gente que dice: no, porque eso que tú vas a hacer, eso no va a caer bien, no hagas eso. Pero aquí no estamos para pretender caer bien, al contrario. A los jóvenes no les gusta ver la hipocresía, que usted, sabiendo que algo está mal, viene y dice que no, que está bien. El joven es sincero, él sabe que eso no está correcto, y aunque él mismo lo esté poniendo a prueba y le diga: mira, yo puedo hacer esto, él espera que usted le diga que no. Él espera que usted tome posiciones, que no sea ambivalente, que no se deje llevar por ningún tipo de sentimiento o de sentimentalismo, cuando en realidad usted está para seguir el llamado de Dios. No importa que eso vaya a lacerar los sentimientos, entre comillas, porque no se trata de sentimiento, claro está. Todo esto debe ser en el marco del amor, de la prudencia, de incluso aprovechar el momento indicado para tomar acciones disciplinarias. Pero todo esto, vuelvo y repito, es una especie de
contraposición a lo que a veces creemos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que al tomar decisiones firmes de las cosas que se deben hacer, nuestros hijos van a corromperse por eso, o se van a ir de la iglesia, o se van a sentir mal, cuando es todo lo contrario. Si usted no toma postura, si usted hoy dice una cosa, mañana hace otra, entonces sus hijos no van a hacerle caso, ni van a ver ese ejemplo. Y por lo tanto, lo que usted hace de que para evitar que se salgan, se convierte en la piedra de tropiezo para que ellos se vayan de la iglesia. Esa ambivalencia, esa duda para llamar el pecado por su nombre, eso debe de parar. A continuación se nos invita a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7, para responder a la pregunta: ¿qué principios sobre la transmisión de la fe y el fortalecimiento del liderazgo joven se destacan aquí? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué principios sobre la transmisión de la fe y el fortalecimiento del liderazgo joven se destacan aquí? Esta es nuestra respuesta. Aquí se resalta la fe que Loida inculcó en Eunice y que Eunice a su vez motivó en el joven Timoteo. Sin lugar a dudas, esta transmisión de valores y principios de fe, dominio propio, pureza, etcétera, se ven como una realidad práctica cuando se comparte, y en la mayoría de los casos damos un buen ejemplo a nuestros hijos y muchas de las generaciones más jóvenes. Esta es nuestra respuesta. Y ustedes obviamente tienen otra respuesta que pueden poner ahí. Compártanla y de esa manera completen esa parte de la lección. Entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos o creemos que son muy niños. No, él es muy niño, él no puede entrar en la junta. ¿Cuántas veces yo he escuchado esa palabra? Si no puede entrar en la junta, es porque tampoco ustedes deben de estar en la junta. Voy a aprovechar, ¿verdad?, para decir eso. Si un joven o una persona es muy nueva en la fe y no puede entrar en la junta, es probablemente porque los que están ya en la junta tampoco deberían estar. Porque si no hablan a la altura de lo que Dios espera, entonces, ¿qué ejemplo le van a dar a las siguientes generaciones? De ahí para esto, ¿verdad?, de ser genuino, hace falta un buen ejemplo, hace falta pasar esa antorcha y, en ese sentido, moldear cada día esos caracteres, ese carácter que tenemos para que sea semejante al que Dios espera. Piensa en los desafíos que supone transmitir la fe a la próxima generación y en las oportunidades que tienen los jóvenes de asumir más responsabilidades en la causa de Dios. ¿Qué podemos hacer a fin de facilitar ese proceso y formar a los jóvenes para que asuman un liderazgo consagrado? ¿Hasta qué punto es crucial nuestro ejemplo para que eso resulte posible? Bueno, yo creo que más claro de lo que hemos mencionado, ni el agua. Necesitamos facilitar este proceso, necesitamos dejar de creer
que nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas, porque los jóvenes definitivamente son el presente y el futuro de la iglesia. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el poder del ejemplo es algo crucial, como bien menciona el autor de esta lección, para pasar a las nuevas generaciones la antorcha de la fe y el cumplimiento de la misión, sobre todo, porque el hecho es que cada día estas nuevas generaciones pueden impactar a su generación y así cumplir el mandato divino. Mucha gente cree que ellos son los únicos que pueden hacer las cosas, pero como hemos visto, se necesita pasar este legado porque ninguno de nosotros es eterno. El único eterno es Dios. De ahí que pidamos a Dios que nos ayude a dar un buen ejemplo para inspirar a las generaciones siguientes y, ¿por qué no?, que estas generaciones empiecen con nuestros hijos, si lo tenemos, y también con los demás jóvenes que nos rodean. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de, siendo pecadores, personas imperfectas delante de tu presencia, aún así tú nos llamas a ser ejemplos, a dejar buenos legados a las nuevas generaciones. Ayúdanos a que esto sea una realidad, que nada impida que podamos dar un buen ejemplo a seguir, que si nos equivocamos, seamos también lo suficientemente honestos para reconocer que hemos cometido estos errores y que a las nuevas generaciones, especialmente a nuestros hijos, podamos enseñarles con el vivo ejemplo cómo deben seguirte, cómo deben adorarte, cómo deben de buscarte, que esto sea una realidad en nuestras vidas y en la vida de ellos y de todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 19 de noviembre, un héroe humilde. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También lo pueden hacer con su servidor al +1 484 599 2831, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.